Las 7:53 de la mañana nos ponemos un poquito más serios para abordar nuestro tema de hoy. Es que es el miedo silencioso que tiene doña Maribel, quien lleva 20 años casada y jamás sospechó que podía tener el virus del papiloma humano. Se trata de una enfermedad que en el mundo afecta a cerca de 300 millones de mujeres y se estima que 8 de cada 10 la adquieren a lo largo de su vida. En Costa Rica, los registros del Ministerio de Salud advierten que 1 de cada 4 mujeres casadas tienen el virus sin saberlo. La realidad es que muchas mujeres no se hacen el Papá Nicolau a tiempo y el riesgo es llegar a un cáncer de cervix silencioso. En países como España, la detección oportuna reduce el riesgo hasta en un 70%, mientras que en Costa Rica la cobertura de pruebas sigue siendo irregular en algunas ocasiones. Para ponerle rostro a este tema, José Víquez tiene el reporte. Hoy abrimos un espacio para hablar de un tema delicado, pero que es sumamente necesario que toquemos en este tipo de espacios. Vamos a hablar sobre el papiloma humano, un diagnóstico que más allá del dolor que pueda causar en una persona, es también toda la parte emocional que llega a tocar. Tenemos el caso de una persona a la que vamos a llamar Maribel. Tiene ya bastantes años en matrimonio y de pronto sospechó que podría ser una de esas personas que entraba dentro de las estadísticas de ser portadoras del virus del papiloma humano. Es un tema en el que muchas veces no todos se atreven a hablar. Puede dar un impacto emocional, puede causar dolor, puede causar vergüenza, inclusive sentimientos de ira contra una pareja si es que no estuvo pues en la posibilidad de conversar con ella sobre el tema. Y hoy le agradecemos el que nos venga a abordar este importante tema. Buenos días, Maribel. Muy buenos días. ¿Cómo fue ese primer momento en el que te dijeron que efectivamente las sospechas que tenías eran ciertas y tenías el virus del papiloma humano? Fue un momento muy vulnerable en mi matrimonio que me llevó a buscar un diagnóstico porque yo tenía la sospecha de que él estaba en situaciones donde no debería de estar, ¿verdad? Entonces, la situación fue que yo fui a la clínica, me hice los exámenes correspondientes y me salió el PAP alterado. Estaba trabajando, me llamaron que había salido alterado el PAP. Y ya después me dieron la cita para el día siguiente, me di cuenta que sí, que tenía el virus de papiloma humano. Hay mucha desinformación sobre el tema, que al final creo que las personas deberían de tener un poquito más de conciencia y las personas más en un matrimonio deberían de ser un poquito más honestas con ese tema. Cuando te dan la noticia, bueno, estabas en el trabajo evidentemente y pues no hay mucho que hacer en ese momento más que mantener la calma. ¿Qué pasa en la noche? Cuando llega Maribel a acostarse, regularmente cuando ponemos la cabeza sobre la almohada es donde empezamos a darle vuelta a los pensamientos. ¿Qué pasó por tu mente esa primera noche? ¿En qué pensaste? Ok, primero en el trabajo, el tema, cuando recibí la llamada, quedé en shock, quedé en blanco, no pude pensar, no sabía, no entendía, no tenía mucho tema, lo admito, mucha información. Y ya cuando llegué a mi casa, analicé, me entró el enojo al ver que mi esposo llegaba tranquilo, como si nada hubiese pasado. Y pues es un poco estresante, entré en una crisis de ansiedad, en el momento no pude hablarlo, pero sí los pensamientos lo atacan a uno enormemente. Hablando de los pensamientos, Maribel, ¿cuál fue el primer miedo que apareció, verdad? Porque aquí estamos hablando, bueno, por lo que conversamos un poco antes, fuera de cámaras, era un tema de que era tu esposo, había sido tu único compañero sexual, no habías tenido ningún problema hasta el momento, entonces implica toda una parte física, emocional y también lo que puede implicar una infidelidad. Pero ¿cuál fue el primer miedo que pasó por tu mente a la hora de tener que confrontar el diagnóstico? Lo primero que se me pasó por la mente fue el cáncer de cervix. Ese fue el primero que se me pasó por la mente. Y como le digo, la desinformación a veces a uno lo hacen sobrepensar cosas en cosas no verídicas. Muchas veces cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual, no es solamente el temor de la parte física, como vos decís, ¿verdad? El cáncer, sino también la vergüenza que esto puede implicar, ¿verdad?
muchas veces por desinformación, pero también por el qué dirán. ¿Pasó eso por tu mente en algún momento también? Claro, de hecho me acerqué a una compañera y le comenté en el momento de que necesitaba acomodar mis pensamientos, le comenté a mi compañera y mi compañera lo que hizo fue alejarse. Entonces, por eso te digo lo de la desinformación. El papiloma no se transmite por el tacto de la piel, y la verdad es que sufrí mucho de eso, me sentía muy sucia en sentido de que ya recibía muchas críticas y esa información que le di a mi compañera de trabajo siguió rodando y rodando, entonces yo era la persona que no podía ni tocar ni mirar. Ahora, ¿cambió esto? Evidentemente la manera en la que te veían, pero ¿cambió la forma en la que vos te veías a vos misma también? Claro, yo me daba asco. Yo no hallaba cómo tocar el tema, cómo abordar el tema, y cuando yo recordaba lo del papiloma humano, me sentía, no sé, como una basura. Son palabras bastante fuertes, ¿verdad? Y muchas veces tal vez las personas no entienden por lo que se pasa. Y como lo mencionaba al principio, Maribel, no es solamente el recibir la noticia y lo que esto puede impactar físicamente, sino también lo que impacta en la relación. Y justamente eso es lo que quisiera preguntarte ahora, ¿verdad? ¿Qué impacto tuvo? Vos llevas años de casada, fue tu única relación hasta el momento. ¿Qué impacto tuvo con tu esposo el haberte enterado de esto, verdad? Al inicio, al confrontarlo a él, fue como el momento en el que él se puso a la defensiva. No, eso es por usted, eso es por acá. Entonces, de ahí fue un poquito complicado en sentido de que fue como el confrontarlo a él fue como algo que detonó el estrés o la ansiedad, más el saber que ya estaba infectada. Podríamos decir que este tipo de reproches o de silencios que pueden darse en las relaciones justamente porque no lo expresamos, porque no lo hablamos, porque no tenemos la confianza para conversar sobre el tema, pensamos que tal vez no va a pasar más allá, llega una situación de estas. ¿Pensás que este tipo de reproches o de silencios pudieron haberte herido mucho más que el diagnóstico en sí? Sí, la gran parte. De hecho, es una de las partes más fundamentales en las que uno definitivamente llega a tocar suelo. Con relación a la confianza, ¿sentís que la relación de pareja que tienen de tantos años, de esa confianza que han construido a lo largo de todos los momentos que han vivido juntos, se quebranta a partir de un momento como este? Claro, desde el momento número uno, la confianza, desde que me dijeron eso, y el estar yo segura de mi fidelidad, inmediatamente uno llega a juzgar y a apuntar, sí, fue usted. Claramente, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, es donde empieza la manipulación, donde empieza estas situaciones, y de ahí todo se va al extremo. ¿Cuál ha sido el momento más duro a partir del diagnóstico, Maribel? El momento más duro fue el pensar en mi hijo. El pensar en mi hijo fue el momento más duro, que yo decía, ok, por una infidelidad del padre de mi esposo, voy a tener que dejar a mi hijo, voy a dejarlo solo, voy a dejarlo sin mamá, va a pasar un proceso de quimioterapia, radioterapia, todo, ¿verdad? Todo el proceso de un cáncer. Operaciones, y verlo a él tan pequeño, tan vulnerable, el que quede con su padre, o uno piensa hasta en la muerte. Eso es como lo que me detona. El virus del papiloma humano es un virus que afecta a millones de personas en el mundo. Un alto porcentaje de personas que tienen conocimiento del diagnóstico y un alto porcentaje de personas que ni siquiera les pasa por la mente, como le sucedió a Maribel, de que estaban atravesando esta situación. Es un tema del que tenemos que conversar para poder poner las barbas en remojo, para poder hacer un diagnóstico temprano, para poder tener la capacidad de conversarlo con la pareja sin sentir vergüenza y sobre todo eliminar el estigma. Esto es de lo más importante a la hora de hablar de un diagnóstico que no solamente puede afectar bastante fuerte a la mujer en la parte física, sino a una relación dentro de la parte emocional.
Este es el rostro de nuestro tema de fondo. Le agradecemos a esta señora compartir con nosotros este doloroso testimonio y tocar esa llaga, pero le va a ayudar a muchas personas. Vamos a abordar este tema en compañía de la dermatóloga y patóloga Yagna Cordero y también de la abogada Emilia Williams. A ambas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muy contenta de estar aquí. Buenos días, un placer. Doctora, muy triste cuando uno escucha este caso. ¿Qué tan cierto es que el papiloma puede pasar años en el cuerpo sin detectarse? Así es, y ese es el problema. Por eso muchas veces la persona puede estar tranquila, tuvo una relación, no pasó nada. Pero meses después, incluso hasta 1 o 2 años después, podría tener manifestaciones. Y lesiones precancerosas pueden llevarse todavía más tiempo, hasta 1 década. Entonces hay mucho tiempo que pasa desde el momento en que yo me contagio a manifestarlo. Además depende de muchos factores. Depende de cómo están mis defensas. Si tengo muy buenas defensas, no voy a tener manifestaciones de la enfermedad. Si el virus no es de los más agresivos, también entonces menos posibilidades de tener manifestaciones. Pero eso no significa que no pueda transmitirlo en un futuro a otra persona. Emilia, si una mujer descubre que su pareja le transmitió el papiloma, que es muy difícil, en este caso es muy fácil porque ella solo tuvo una pareja, doctora, pero Exacto. si una mujer descubre que es su pareja la que le transmitió, hay posibilidades de demanda y no solo me refiero al papiloma, cualquier enfermedad, cualquier enfermedad de transmisión sexual. Sí, aquí recordemos, Sergio y todos los televidentes, que dentro del matrimonio existen una serie de deberes. Y uno de los deberes más importantes que existe en el matrimonio es el deber de fidelidad. Estábamos escuchando en el rostro del tema a la señora que muy valiente nos comparte que ella sentía que su pareja no andaba en buenos pasos, que andaba en algo extraño, ¿verdad? Entonces aquí claramente este hecho de ella haberse contagiado de una enfermedad de este tipo podría ser una prueba importante o una determinación importante de que este deber de fidelidad sea roto en la relación matrimonial. Entonces, por supuesto que eso tiene que ser tomado en cuenta. Si ella por alguna razón decidiera terminar con esta relación, pues esta sería una prueba importante y además se le ha generado un daño a ella muy grande en su salud, en su bienestar en general, en su bienestar emocional, ¿verdad? La escuchamos a la persona afectada dando su testimonio y esto pasa en muchísimos casos, entonces definitivamente que sí, caben demandas y caben acciones legales por esta situación. Doctora, ¿cuáles son los primeros cambios visibles o los cambios que va a tener a través del tiempo una mujer? Conforme se ponga más mayor, va a ir viendo cambios de que tiene el papiloma desde hace años y no se le ha manifestado y que vea lesiones, por ejemplo, en el cuerpo o en el cuello del útero, que le diga el ginecólogo. Sí, podría no ver nada. Podría nunca ver nada porque es algo tan chiquito que no se va a dar cuenta y sobre todo si no se está haciendo papanicolados frecuentes. Entonces podría estar allá adentro en el cuello de la matriz, uno de los que no causa cáncer y ahí se mantiene. O podría haber lesiones externas, que es cuando más fácilmente se da cuenta, que son como una coliflor pequeñita, color de la piel, más cafecitos y empiezan a crecer y a tener varias lesiones de este tipo. Pero si la persona se está haciendo frecuentemente el papanicolao como debería de ser, ahí puede manifestarse también la presencia del virus porque se ve muy bien las células infectadas dentro del papanicolao. Tal vez es muy interesante contar la historia. El papanicolao nació porque este señor, papanicolao, que es un médico, vio caer las hojas en otoño y entonces pensó que también podrían examinarse así las células del cuerpo. Entonces, eso es lo que se hace. Es un recogido de las células del cuello de la matriz que se están desprendiendo y ahí podemos ver la presencia del virus. Emilia, en este caso, qué interesante esa parte de la historia. Emilia, en ese caso, ¿cómo hago para demostrar si la persona obviamente tiene una responsabilidad civil, bueno, en este caso sería penal, si la persona tiene una responsabilidad penal, ¿cómo hago para demostrar que fue esa persona la que me contagió? Hay una forma de que yo diga, quiero un peritaje, quiero que vean si esa persona tiene el virus del que me contagió y que un médico determine, y ya casi voy con la pregunta a la doctora, ¿se puede saber mediante la ciencia quién tuvo el virus primero? Este tipo de casos, Sergio, siempre van a estar acompañados de peritajes y pruebas científicas, ¿verdad? Evidentemente va a ser complicado en la mayoría de los casos demostrar cuál es el hilo conductor y qué pasó acá, ¿verdad? Porque muchas veces dentro de una relación de pareja son solo ellos y ellas los que saben o quienes saben lo que ocurrió ahí. Lo cierto es que estas pruebas médicas, periciales y científicas que van a estar acompañando los procesos judiciales van a ser fundamentales. En este caso, la prueba siempre va a ser complicada, pero aquí tenemos una admisión, en este caso concreto tenemos una admisión del señor, ¿verdad? Que efectivamente él
confesó básicamente que él había sido el responsable de contagiar o infectar a esta señora, y esto tiene implicaciones, como decía Sergio, civiles, tiene implicaciones del derecho de familia y tiene también implicaciones desde el derecho penal. Doctora, ¿se puede saber quién tuvo el virus primero en cualquiera de las ETS? Ahora que estábamos afuera, le decía a la licenciada precisamente eso. A usted le toca la parte más difícil, porque no podemos determinar quién lo tuvo primero en este mundo en que las relaciones sexuales incluso ahora empiezan tan temprano. Si la persona, digamos, entre ellos hubo la honestidad de decirse, y tengo parejas que sí pasan. Hace poco una pareja joven, llegan juntos, él tiene las lesiones y él le explicó a la esposa que sí, que había tenido relaciones, se disculpan, lograron reconstruir su matrimonio, aunque no creas que eso afecta bastante, pero hubo la honestidad de decirse, sí, tuve una relación fuera y entonces me contagié y te contagié a vos. Pero eso no siempre es fácil. Por eso se insiste tanto en la vacunación en una etapa tan temprana, para poner esas vacunas antes de que empiecen las relaciones sexuales. Porque ella podría decir, bueno, usted fue mi primera vez, pero ¿cómo lo demuestra? Y ahora es mucho más difícil. Entonces, ¿cuántos años tienen para atrás de matrimonio? Tal vez eso puede ayudar un poco para poder determinar quién fue el que empezó, cuáles son los virus que tienen. Pero no es tan sencillo. Porque cuando hacemos estos estudios para ver una enfermedad de transmisión sexual y empezamos a preguntarle a los pacientes cuáles fueron sus parejas anteriores, hacemos unos mapas hacia atrás que son increíbles, porque es un montón de compañeros sexuales que se van compartiendo y tal vez no nos damos cuenta. A mí me marcó cuando estaba haciendo mi residencia en dermatología, teníamos que ir a examinar pacientes a la lucha antivenérea y un muchacho me decía, pero se veía muy joven, lo cual tampoco estaba bien. Y esa persona, que parecía muy inocente, muy joven, le transmitió 3 enfermedades sexuales en una sola relación. Entonces no nos damos cuenta qué hay para atrás, solo sabemos quién es esa persona que está ahí en ese momento, pero no conocemos su historia hacia atrás. Entonces hacer estos mapas no son tan sencillos. Si la enfermedad aparece, por ejemplo, el papiloma, se puede contagiar, doctora, y si la persona tiene el CD4 o las defensas bajas, ¿en cuánto se puede manifestar? Bueno, ahí sí se manifestaría mucho más rápido y son los pacientes que tenemos que darles más seguimiento, porque ahora estamos viendo el caso de esta señora que puede tener problemas por cáncer del cuello de la matriz, pero también ya sabemos que tienen problemas de cáncer anal, de cáncer a nivel de cuerdas vocales, que ahí también se puede manifestar de acuerdo a las prácticas que cada paciente tenga. Entonces, sí está presente estos virus en muchos de los cánceres que ya hay a nivel del país. Si la persona me confiesa, como a ella le dijeron, sí, yo la contagié, grabo con el celular, ahora se puede grabar cualquier cosa, ¿se va a considerar como una prueba espuria, es decir, como una prueba que no sea válida para llevarlo luego ante un juez y que pague realmente por lo que me hizo? Porque al final va a ser un daño. Lo que esta señora, o sea, cuando decía me siento sucia, yo me quedé impresionado. Impresionante, impresionante. Hay que tener mucho cuidado con las grabaciones que hacemos, ¿verdad? Esto puede contaminar muchas veces las pruebas y no nos van a servir en juicio. Existen otras formas de poder lograr este convencimiento a través de no solamente esta prueba, sino muchas más. La declaración que la persona podría dar en juicio es válida, pero este tipo de grabaciones sin consentimiento no nos van a servir a nivel judicial. Entonces vamos a utilizar otro tipo de pruebas testimoniales, la declaración de la propia parte, acompañadas de la prueba científica que estaba conversando la doctora, para poder lograr un convencimiento. Además, recordemos que este sería un indicio más, ¿verdad? A mí me impresionó cómo inició la entrevista de José, donde la señora nos decía, yo sabía que él andaba en malos pasos, o yo sabía que él andaba en cosas que él no tenía que andar. Entonces, este va a ser un indicio más, ¿verdad? Una prueba más dentro de muchas que pueden llegar al convencimiento del juez de que efectivamente hubo una infidelidad y que como consecuencia de esta infidelidad la señora tuvo daños, ¿verdad? Daños que se pueden ver, que se pueden medir y que se pueden probar a través de muchos medios de prueba. Ahora que usted tocaba el tema de que la persona puede pasar con el virus dormido durante mucho tiempo si tiene las defensas altas, doctora,
Cuando está dormido, igual tiene más posibilidades de desarrollar cáncer conforme pasen los años. Eso depende más que todo del tipo de virus que se tiene. Hay ciertas variedades del virus, 16, 18 por ejemplo, que tienen más posibilidades de causar cáncer y son a los que les ponemos por eso mucho más atención. No todos los virus del papiloma humano van a dar problemas. Hay más de 100 variedades del virus del papiloma humano, incluso los mezquinos, los ojos de pájaro que comúnmente conocemos, esos también son virus del papiloma humano, pero la variedad que solo se manifiesta a nivel de piel. Entonces hay que tener en cuenta que hay una variedad muy grande y que son ciertas cepas, o sea, ciertos tipos de virus, los que pueden causar cáncer del cuello de la matriz. Sí, muchas veces recordamos que de los antecedentes para el cáncer del cuello siempre decíamos múltiples compañeros sexuales. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque entonces hay más posibilidades de que me contagien de esos virus que tienen más posibilidades de causar cáncer del cuello de la matriz. Los hijos pueden quedar afectados legalmente en medio de todo esto, que se den cuenta y que presenten hasta una demanda contra el papá o que testifiquen. Sí, no va a haber una afectación directa, ¿verdad? En el sentido de que ellos no, los hijos no son parte dentro de un proceso de divorcio, una parte directa. Sin embargo, la afectación, por supuesto, va a ser emocional o también podrían alguna de las partes ofrecerlos como prueba. A mí esto me parece siempre cruel y no lo recomiendo, no me parece que sea algo en lo que los hijos tengan que estar envueltos, pero no todo el mundo tiene estas prácticas, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente va a haber una afectación emocional muy grande y algunos hijos sí toman partida, ¿verdad?, por uno de los progenitores y quieren estar involucrados dentro del proceso. Yo prefiero que no sea así, por su salud mental futura, ¿verdad? Tenemos también consultas de las personas a través del 7008-2378. Vamos a ver algunas. Aquí tenemos la primera. Doctora, yo nunca he sentido nada raro. Aún así debería hacerme la prueba del papiloma aunque tenga más de 40 años. Creo que si usted tiene relaciones sexuales con múltiples compañeros, si no se cuida, digamos, usar un método de barrera como el preservativo, yo creo que debería hacérselo. Aparte de que debemos hacernos el examen del papiloma, no específicamente, sino el Papa Nicolau, cada año, cada 2 años máximo, yo diría que cada año debería ser, y entonces ahí nos damos cuenta si tenemos o no tenemos el virus del papiloma. Ahí vamos a ver la segunda que también nos llega. Licenciada, si yo me entero que mi esposo me contagió porque anda con otra, ¿puedo pedirle una indemnización aunque él diga que no sabía? Dentro del proceso de divorcio por la causal de infidelidad existe una condenatoria en caso de que se haya generado un daño o un perjuicio a la parte que no es culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo dentro del proceso de divorcio por infidelidad además sufrí una enfermedad de transmisión sexual, esto es un daño comprobable muy grande. Voy a tener daños materiales, ¿verdad? Voy a tener que curar mi enfermedad, voy a tener que tener tratamientos, estar haciéndome los exámenes con más regularidad, como nos comenta la doctora, y además voy a tener una afectación emocional que pudimos ver, por ejemplo, en el testimonio de hoy, muy grande. Entonces, todos estos daños y todos estos perjuicios que tienen las personas tienen que ser resarcidos por el esposo que contagió. Aquí va a ser muy importante saber si lo hizo intencionadamente, si hubo dolo, si hubo negligencia en esa conducta, es decir, si hubo descuido por parte de él, sabiendo que había tenido relaciones sexuales sin protección con personas ajenas al matrimonio, hizo lo mismo en su matrimonio. Aquí hay un acto de negligencia, de descuido muy grande, y esto podría ser considerado evidentemente por un juez para conceder estos daños y perjuicios a la persona. Vamos a ver si tenemos otra consulta también que nos llegan, porque se nos satura siempre con temas como estos. Doctora, a mí me salieron unas verruguitas y me da miedo que sea papiloma. ¿Cómo diferencio si es algo normal o peligroso? Es muy difícil, señora, que usted pueda diferenciar si es algo normal o no, pero si es una lesión que tiene nueva, que parece como una coliflor pequeñita, color de la piel, color café, mejor vaya para que sea examinada, ya sea por el ginecólogo o dermatólogo, que somos los que nos encargamos para ver este tipo de lesiones. Bueno, y vamos con la última. Creo que tenemos otra. Abogada, ¿qué tan difícil es probar que fue la pareja la que me contagió si pasaron muchos años sin síntomas? Es muy difícil probarlo. El tema probatorio en este caso siempre va a ser lo más complicado.
consulten con una persona experta que pueda hacer un análisis de la situación. Hay pruebas, como les digo, de todo tipo que podemos utilizar, entonces van a ser muy importante que hagan la consulta correspondiente. Aquí mi recomendación es no se queden con esto, ¿verdad? Como decía José, hay que hablar de este tema, hay que derribar los mitos y consultar legal y médicamente para ver cuáles son las opciones de las personas. El hecho de que yo les diga que probarlo es difícil no quiere decir que no hay nada que se pueda hacer. Entonces se hace la consulta primero para que se haga un diagnóstico de la situación. Doctora, ¿cuáles son los lugares más frecuentes donde aparecen las lesiones de papiloma que le debemos poner atención? Bueno, muy frecuente a nivel del cuello de la matriz. Ya les digo que eso se determina con el Papa Nicolau, con los estudios que se puedan hacer, ya sea una colposcopía, o sea, si se necesita verlo más grande, eso es como un microscopio que permite ver las lesiones mucho mejor. Pero también pueden estar a nivel de los labios, por fuera, tanto en la parte externa, tanto en hombres como en mujeres, incluso perianales, depende también de las prácticas, como les decía. A mí me gustaría, no sé si vamos a tener la oportunidad de poder decir cómo prevenimos, porque nos vamos a encontrar prácticamente, está tan frecuente en nuestro medio, que nos vamos a encontrar una alta posibilidad de tener en algún momento contacto con el virus del papiloma. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Para mí es muy importante. Lo ideal, o sea, mantener la fidelidad, eso definitivamente, porque al tener una sola pareja sexual tengo menos posibilidades o prácticamente nulas de ser contagiado. Pero si sé que tengo prácticas de tener varios compañeros sexuales, por favor no exponerme sin métodos de barrera. Eso no es que me va a dar el 100% de seguridad que no me voy a contagiar, pero sí un alto porcentaje de que me va a proteger. Estarme haciendo estudios frecuentes para también estar tranquila de que no va a haber problemas y que si hay, los detecto rápidamente. Pero tenemos una medida muy sencilla y por eso se ha insistido tanto en la vacuna y que yo apoyo, porque definitivamente esta vacuna nos va a ayudar a prevenir de que se nos manifiesten lesiones antes de que ya nos vayamos a ver expuestos. Por eso se pone en una etapa tan temprano, pero igual puede ponerse posteriormente. Lo ideal es que esa vacuna se ponga antes de los 40 años. Pero si tengo prácticas de este tipo, no me estoy cuidando, mejor vacúnese porque me va a proteger de otros virus a los que todavía no me he expuesto o me va a ayudar de una manera, digamos, indirecta a que las manifestaciones puedan atenuarse un poco. Entonces es muy importante la vacuna. La vacuna es contra 9 tipos de virus. ¿Y la vacuna se puede comprar también en la farmacia? La vacuna se puede comprar, se compra en farmacias, en niños, que ya ahora sí se vacunan tanto hombres y mujeres, la da el país de forma gratis. Entonces, por favor, sí envíe a su hijo, porque muchas veces las mamás se asustan. Eso no es que se le está mandando al niño a que tenga relaciones sexuales, no es eso, sino que no sabemos en el futuro cuál va a ser su compañero o compañera sexual y entonces lo vamos a proteger de que no desarrolle sobre todo cáncer. Vamos a seguir con el testimonio de esta mujer que amablemente nos contó parte de su historia, porque estas historias, todo lo que le presentamos acá en nuestro tema de fondo tiene rostro. ¿Qué haría usted en esta situación? Tener un matrimonio y que después de muchos años se quebrante no solamente la salud física, sino también el apego emocional que hay hacia una relación de confianza por una única pareja durante toda una vida, una única pareja sexual, y después de muchos años enterarse que tienes papiloma. De verdad que es la situación que pueden enfrentar muchísimas parejas, muchísimas mujeres que llegan a enterarse de un diagnóstico y que ni siquiera les pasó por su mente que pudieran estar enfrentando esta situación, como es el caso de nuestra invitada de hoy, a la cual llamamos Maribel, y que nos va a contar un poquito sobre el tema. Maribel, vos me indicabas que tuviste sospechas. Uno de los puntos más complicados con el papiloma humano es justamente que tiene síntomas casi que invisibles, ¿verdad? ¿De qué manera vos llegaste a sospechar que podría ser un diagnóstico al que estuvieras expuesta? Lo primero que vi fue una verruguita. Entonces me alerté y busqué a un médico. ¿Cómo fue ese primer momento de descubrir una verruga y decir, ¿qué está pasando aquí? Bueno, o sea, ¿qué pasa por la mente? ¿Tenías noción de que pudiese ser un papiloma directamente? Hay personas que dicen, mira, tal vez fue un lunar, tal vez lo confunden, ¿verdad? ¿Qué pasó en tu mente en ese momento pensando en que es una persona que ha estado durante muchos años con una misma pareja y ha sido su única pareja sexual? La verdad quedé atónita. Busqué remedios, busqué todo porque pensé que era algo normal de la piel, una infección normal, pero ya con la consulta me dijeron que eso era lo que aparecía con el papiloma humano.
Me llama la atención, Maribel, porque son números alarmantes los que vemos, ¿verdad? Y conversábamos fuera de cámaras que efectivamente una vez que te enteraste del diagnóstico y empezaste a investigar sobre el tema, te diste cuenta de las estadísticas y de la gran cantidad de mujeres que pasan por tu misma situación. Debería ser algo de lo que pudiésemos conversar sin estigmas, pero ¿cómo crees vos que la sociedad sigue juzgando a una mujer que enfrenta un diagnóstico de este tipo? Claro, la sociedad es muy dura, muy cruel en realidad, y siento que es gran parte de las razones por las que una mujer tiende a callarse y dejar que esas situaciones pasen, más sin embargo no se da cuenta que tal vez puede estar a tiempo de poder tratarse o a tiempo de poder tener un diagnóstico, y la idea con esto es poder que las personas sean conscientes, se diagnostiquen, que estén con controles y demás para evitar lo que es el cáncer, que es el temido cáncer. ¿Has escuchado frases o comentarios que te hagan sentir mal? Me comentabas en algún momento que es como si estuvieras en un campo de batalla y todo el mundo apunta contra vos, ¿verdad? Sin conocer qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que más te ha afectado en todo esto? Sí, lo que pasa es que hay muchas personas que juzgan sin saber, no saben el hecho de que uno esté casado y que tenga una pareja sentimental, que hay una confianza, que esa confianza se quebranta y uno no puede estar contando sus problemas o sus cosas personales, ¿verdad? Su matrimonio, para poder tratar de convencer a las personas de que no fuiste vos. Si tuvieras que darle un mensaje a todas esas mujeres que de pronto no se han hecho un diagnóstico, ¿verdad? Que tal vez confían ciegamente en su pareja o confían ciegamente en esta relación de años y consideran que no están expuestas, ¿qué mensaje consideras que es importante que recalque en la mente de cualquier persona que es activa sexualmente? Es importante siempre la salud es el número uno. Y el problema es que uno, por confiarse en personas que uno ama, que uno respeta y admira, no simplemente significa que usted tenga la misma lealtad que usted le brinda a la persona. Es importante un diagnóstico, el que usted esté en control, control 6 meses a un año, un aproximado, ¿verdad? Según su ginecólogo. Y simplemente no significa que usted tenga varias parejas, sino que eso es salud preventiva. Maribel, muchísimas gracias y ojalá que este testimonio nos ayude a entender que detrás de cualquier diagnóstico hay una vida humana. Hay una historia también, hay emociones, hay sensaciones. Es muy fácil señalar, pero qué difícil es ponerse en los zapatos de una persona una vez que enfrenta un tema de estos. Y conversar de este tipo de diagnósticos nos hace una sociedad un poco más sabia, una sociedad un poco más justa, donde podamos conversar sin juzgar y sobre todo entender y prevenir, que al final es lo más importante. Amplio operativo de seguridad se reporta en estos momentos en los alrededores de los tribunales de justicia porque el extraditable Celso Gamboa presuntamente se reuniría hoy con representantes de la DEA. Así lo ha confirmado el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga. En este momento tenemos las imágenes en directo de cómo llega el extraditable. Bueno, vemos las motos, también todo el proceso que se da en este momento. Amplio operativo de seguridad por si usted transita en esas zonas. Vemos que viene el carro llamado como La Bestia. En ese carro donde se transporta Celso Gamboa, extraditable, quien se reuniría con representantes de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés. Vamos a dejarlos un poco con el ambiente que se vive acá con el amplio operativo de seguridad. Recordemos que son carros totalmente reforzados. Es uno de los operativos de seguridad y traslados más grandes que se ha hecho en la historia de nuestro país. Celso Gamboa pues sería el primer extraditable en caso de que se diera. Obviamente todo este periodo está
en valoración. Tiene 20 días en este momento para presentar pues todos los argumentos y que luego pues los tribunales analicen la decisión que van a tomar con base a la modificación que se hizo sobre la ley de extradición. ¿Qué ha dicho Randall Zúñiga? Bueno, que esto es un procedimiento que se tiene que hacer, esta reunión, que a ellos se les debe informar los diferentes elementos de prueba que se han generado y es parte del proceso en curso. Ellos también tienen derecho a conocer de primera fuente lo que se les imputa. También el jerarca ha confirmado pues el amplio operativo de seguridad que estará hoy y que ha estado desde hace algunos días mientras se desarrollaba el juicio donde fue absuelto Celso Gamboa. Todavía quedan 2 causas que tiene que enfrentar, sin embargo fue absuelto del primer juicio. Randall Zúñiga comentó también que se está utilizando equipo blindado para este tipo de traslados que son de alto riesgo. Por lo tanto, si usted transita por la zona en información de servicio, tenga presente que el perímetro está cerrado por la vigilancia que ejerce la policía judicial, que es totalmente diferente a cualquier vigilancia que se realiza en cualquier traslado. Por supuesto que nosotros le vamos a llevar toda la información en directo sobre el traslado de Celso Gamboa y también lo que ocurre con esta noticia que se da hoy, de esta reunión con los agentes de la DEA, esta reunión que forma parte de todo el proceso de extradición. Recordemos que el primer proceso lo que dice es que son 2 meses, y si no, aquí tengo a la abogada que me corrige, son 2 meses que estará en prisión preventiva y se está pidiendo otros 2 meses o un periodo indefinido. Están pidiendo que se mantenga en máxima seguridad. Como él lo dijo en una entrevista en un medio de comunicación, está según él, a su criterio, está en la peor celda de máxima seguridad de la reforma, pero quiere continuar en esa celda, dice que no quiere que lo cambien, fue parte de sus declaraciones. Además de eso, pues obviamente hoy enfrentará esta reunión y pues obviamente también esperaremos las declaraciones que presuntamente serían de su abogada y hermana Natalia Gamboa. Nos vamos a mantener con esta información en directo. Emilia, adelante con su aporte. Una pequeña corrección técnica. Él no está en prisión preventiva, él está en detención, ¿verdad? La prisión preventiva es una figura distinta a lo que él está ahorita. Él está a la orden del Tribunal Penal por un tema de extradición pendiente, entonces no está en prisión preventiva. En este momento lo que se está pidiendo es extender esa detención provisional. Correcto. Aquí lo interesante, Sergio, va a ser ver qué se va a aplicar, porque las pruebas que vinieron de la DEA llegaron estos días, después del tiempo que tenían según la ley de extradición. Entonces aquí vamos a ver qué va a hacer el juez William Serrano, si va a aplicar la ley de extradición o si va a aplicar el tratado de extradición, que es una norma, digamos, superior a la ley de extradición. Entonces va a ser muy interesante esta resolución del juez. ¿Cabe algún recurso de inconstitucionalidad que se está viendo en este momento sobre la ley que podría ser retroactivo? Exacto, hay varios recursos de inconstitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad, para ser precisa, que van a tener que ser resueltas, interpuestas por la defensa de todas las personas extraditables. Es un tema novedoso. Vamos a ver la Sala Constitucional cómo va a resolver. A mí la parte que más me interesa es la parte de los derechos humanos, más allá de la parte del procedimiento, si es aplicable o no el tema de la retroactividad de la ley. Tengo la misma duda y he consultado con muchos abogados y muchos me han dado muchas posiciones sobre esto. Veremos. Y observando pues toda esta situación, pues el país entero está sobre esta situación extraditable. Nunca habíamos visto esta palabra en Costa Rica y bueno, ya la vemos con un amplio operativo de seguridad que se realiza en los tribunales. La periodista Livia Solano está en la zona y en cualquier momento nos puede llevar información en directo, y por supuesto que en Telediario en directo vamos a tener toda la información con mi querida compañera Paula Brenes. Vamos a continuar con esta entrevista. Doctora, como cierre, en medio de todas estas interrupciones, con lo que nos comentaba la señora, con lo que está viviendo como cierre, si la mujer tiene dudas, ¿cuál sería su principal recomendación? Si la mujer tiene dudas, definitivamente debe acudir al médico para que sea evaluada. Ahí nosotros vamos a examinar si hay lesiones externas. Si hay lesiones internas, ya las realizaría el ginecólogo con un Papa Nicolau, con los estudios que se hacen para lograr determinar la presencia del virus. Entonces ahí se puede comprobar si lo tiene o no y empezar el tratamiento, porque eso es muy importante, el tratamiento cuanto antes para prevenir lesiones de cáncer, sobre todo del cuello uterino.
Emilia, en su caso, la principal recomendación para una mujer que tenga dudas en este momento o que su esposo le confesara. Sí, aquí es importante saber cuál es la decisión que va a tomar la persona, porque no necesariamente esta situación, como decía también la doctora, va a terminar con su matrimonio, ¿verdad? No necesariamente esto va a ser algo que va a ser imperdonable para ella. Hay casos de casos, entonces consulte, busque una persona especialista que le pueda ayudar a tomar estas decisiones y si la va a tomar, que esté lo más preparada, lo más lista posible, no solo de manera emocional, que es un tema muy, muy sensible emocionalmente, sino que esté legalmente preparada para tomar las acciones correspondientes. Ambas, muchísimas gracias por esta entrevista porque creo que le ayuda bastante a todas las personas, a todas las mujeres que tengan dudas. Doctora, nada más una última consulta. Hace poco vi un comunicado de salud donde se refería al papiloma que ya no es como los hombres pensábamos, que a nosotros no nos va a dar nada. No, claro que sí, el hombre también tiene manifestaciones, tal vez no tiene la tendencia hacia el cáncer del cuello de la matriz que tenemos las mujeres, pero como te decía, tiene problemas por cáncer anal, problemas por cáncer a nivel de vías respiratorias y puede morir por eso. Incluso hace poco salió un estudio que se hizo retrospectivo de análisis de ciertos casos de este tipo de lesiones y se vio que una gran mayoría tenían la presencia del virus. Entonces, si logramos todavía continuar estos estudios, porque era de mucho tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que está presente en una gran cantidad de este tipo de cáncer. Así que el hombre también puede tener problemas. A ponerle mucha atención a este tema, como le vamos a poner atención a nuestro siguiente tema. Y mañana vamos a estar hablando de los cambios que puede tener una pareja de humor. Y también ustedes pueden ver este tema, podrían desarrollar esta entrevista perfectamente, porque si una pareja no se quiere tomar los antidepresivos, una relación puede cambiar completamente hasta llegar al divorcio. Me imagino que usted ha visto casos. Lo vemos todos los días. Son casos muy sumamente frecuentes, porque el tema de salud mental en Costa Rica es un tema que está muy palpable. Claro. Entonces hay una resistencia dentro de la misma enfermedad a no querer tomarse los medicamentos y eso tiene consecuencias para toda la familia. A no ser consciente de que estoy enfermo, que necesito algo, necesito ayuda. Bueno, 7008-2378, si usted tiene un caso y nos lo quiere contar, como lo hizo amablemente esta televidente de doña Marcela, lo puede hacer. Y el siguiente tema también es muy importante, porque dicen que la muerte de un hijo nunca se supera, pero lo vamos a abordar con una terapeuta de talla internacional y no tanto profesional, sino como persona, una de las mejores personas que conozco, doña Yolanda Hurtado. Confirmo. Así es,